Bueno, como les había estado mencionando, hay un predimensionamiento para estos arcos, ¿no? O sea, donde el arco, el peso muerto del arco, tendría que ser mayor o casi igual a la carga viva y muerta o de sobrecarga sobre la losa o sobre donde va a ir la gente o los autos, ¿no? Entonces, este tipo de comparaciones se tiene que hacer tanto en hormigón como en acero. Uno de ustedes ha preguntado al ingeniero cómo se predimensionan estos arcos, ¿ya? Todo está en función de su flecha y la longitud, ¿ya? La longitud y su flecha son bien importantes para definir cómo se va a comportar este arco. Generalmente los arcos tipo, bueno, los puentes de arco tipo network, estos círculos son, bueno, estas curvas son circulares. En cambio, los otros que son este estilo desde acá, ¿no ve? Los que son con péndolas, ¿ya? O columnas, generalmente cumplen una función parabólica o catenaria. Ya les he hablado del tema del catenario la anterior vez que me puse a clase conmigo, que es una forma de una cadena invertida, ¿no? Entonces, eso es básicamente la catenaria. O hay una función también parabólica que se parece a la catenaria, y esa la vamos a usar nosotros para este tipo de puentes, ¿ya? Entonces, para los que hagan tablero inferior, que son estos de acá, pueden hacer esto o también network, pero generalmente los network, como les he dicho, esta función es circular. Bueno, eso no se olviden. Ahora, un segundito. Ya. Entonces, ¿dónde estamos? Aquí, ¿no? Entonces, como les había mencionado, tienen esto diferentes etapas, ¿no? Diferentes etapas donde no lo vamos a considerar, pero esto es bueno que sepan ustedes. Cuando ponemos aquí columnas provisionales para empezar a armar poco a poco lo que sería el arco, ¿no? Entonces sí lo hemos hablado de eso. Y también aquí está cómo es que se hace el análisis estructural de lo que les dije. O sea, cuando se arma poco a poco el arco y también el tablero, ¿no? Entonces hay que hacer por etapas, esto es en el diseño, pero eso no lo vemos, ¿ya? Generalmente lo que vamos a hacer directamente es un producto final, por ejemplo, ¿no? Quiere decir que vamos a diseñar la geometría, bueno, a proponer una geometría en base a la longitud, ¿ya? O en caso de ustedes, en el caso de su luz que tienen de un proyecto, ¿no? Entonces, una condición para que esto sea puente así con network, ¿ya? Es que ambas péndolas o cositos tienen que estar así como que unidos. Fíjense que acá, aquí hay una unión, ¿ya? Básicamente, ¿sí? De dos péndolas, ¿no? Entonces, eso va a ser nuestra condición nosotros cuando hagamos el diseño de este en AutoCAD, ¿ya? O por lo menos el diseño geométrico de esta parte. Entonces, vamos a comparar, por ejemplo, esta es una de las grandes ventajas y desventajas, les digo. La gran ventaja de este puente network es que si aquí ponen un montón de carga viva, se deforma de esta forma, ¿no? En cambio, si ustedes ponen la misma carga aquí en un puente de solo péndolas, la deformación es muchísimo mayor, ¿no? Es mucho más estable este tipo de puentes. Más que todo por esa razón, el ingeniero les ha hablado mucho de este tipo de puentes, ¿ya? Entonces hay que hacer así. Vamos a ver el diagrama de momentos en lo que sería claro, en función de la carga viva, ¿ya? Y ya estaba como la anterior vez que les he preguntado, ¿se acuerdan? Bueno, le pregunté al ingeniero, creo que fue ayer o anterior, de la carga viva. Bueno, estaba viendo que tenemos trenes tipos para luces mayores a 70 metros. Y eso había estado también en el bridge, ¿no? Así que es algo nuevo que tal vez les voy a indicar estos días, que cuando usamos el programa, para analizar estas cargas vivas. ¿Sí? Es bien importante verificar los estados de cargas en estados de carga viva. Ahora,
Yo quiero mostrarles lo que es el ingeniero en realidad. O sea, el ingeniero no les da... Bueno, no les he dicho qué es lo que tiene que tener el proyecto, pero ustedes tienen aquí una guía, anexos, después del proyecto de edificios altos, que serían acá, ¿no? Aquí está. Entonces, puente colgante, donde habla mayormente de la geometría que tiene que cumplir. Entonces, eso van a ser las longitudes que ustedes tienen que hallar, la norma empleada. Esto, ¿saben qué? Esto es muy, ¿cómo les digo? Muy variable, ¿ya? Porque los puentes que les va a mostrar no tienen en sí una norma. Lo único o sea, para el prediseño, les estoy hablando, el prediseño es muy variable, viene de todos los países. Con lo que se refiere al diseño, ¿ya? Y eso no lo vamos a ver, pero tienen que verificar tensiones máximas, tensiones mínimas, aceros máximos, aceros mínimos, de todo lo que es, de cada uno de los componentes. Y eso va a estar en función del AASHTO, ¿ya? Porque son puentes. Bueno, entonces es bastante amplio el tema del AASHTO, o sea, para que cumpla los aceros, para que cumpla la carga viva, para que cumpla el cortante, etcétera. Y las deflexiones, todas esas cositas bueno, deberíamos hacer para un diseño. Pero nuevamente, no estamos diseñando nosotros. Nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a plantearnos una geometría en función a su luz, ¿ya? Eso es lo que, y lo vamos a modelar en el bridge y vamos a obtener resultados. Entonces, no es como el primer proyecto que ustedes tienen que verificar, tienen que diseñar, tienen que ver la parte más solicitada, diseñar la columna, diseñar la viga. No, o sea, no es nada que ver con su primer proyecto. Por eso es más fácil estos dos proyectos. Por eso les da dos, justamente, el ingeniero. Porque su geometría está en función de su luz, ¿no? Y es un predimensionamiento. Entonces, lo que están viendo en este caso es como ¿cómo les digo? ¿Se acuerdan cuando en Hormigón 1, o Hormigón 2, cuando he hecho su proyecto, ¿no? Que tenían un predimensionamiento de las vigas, ¿no? Las vigas, por ejemplo, L sobre 16, L sobre 12, L sobre 18, dependiendo del apoyo, y las columnas en función del área tributaria de las losas, ¿no? Entonces teníamos un primer predimensionamiento. En función de eso calculamos los esfuerzos y después verificábamos, ¿no? En este caso es lo mismo, vamos a hacer lo mismo. Pero en vez de verificar, lo único que vamos a verificar, bueno, como verificamos el diseño, nosotros lo que vamos a verificar en realidad es el peso y el pandeo. Entonces ya tenemos dos cositas que vamos a verificar, que no son muy difíciles, que ya lo tengo en la planilla, para una primera iteración, ¿ya? Entonces, ¿dónde estoy? Aquí, ¿no? Vamos a poner, por si acaso, el mismo... no estaba acá, ¿no? A ver, características no empleada, datos, por eso aquí incluso le dice aquí especificar, digamos, ¿no? Entonces, no da, pues, o sea, no les va a decir tampoco la norma, digo, la guía acá de su proyecto. Entonces, el alcance dice que tiene que poseer un requerimiento que avalan con la garantía representativa de la geometría de un puente colgante, por ello se distinguen las siguientes características. Es lo mismo, por si acaso, para el puente arco, ¿ya? Entonces, tiene que, básicamente lo mismo. Entonces, tenemos que tener una simulación estructural y la utilización de trechos rígidos se va a referir a lo que es la losa, ¿no? Aquí está el diafragma diafragma rígido de piso, que es, vamos a comprobar en realidad cómo se va a deformar nuestro tablero, ¿no? Entonces, en el bridge es bien fácil diseñar el tablero, bueno, bien facilito. Van a ver cómo es eso. Y aquí, consideración de viento dinámico, ese mismo que les he dado en el TXT de su primer proyecto. Si tienen un TXT con todas las aceleraciones y tiempo, ¿no? Esos son 12 o 13 valores, tienen que volver a poner acá. Lo que es el tema, obviamente fíjense que es un time history, ¿no? Y a ver, dilatación térmica sí vamos a considerar. Lo bueno es que en el bridge también hay carga de temperatura. Y eso es bien esencial en este tipo de estructuras. Van a fijarse que esto es que influye bastante en el tema de formaciones, la temperatura.
Después, la determinación de las cargas. Aquí, bueno, básicamente no especifica las cargas vivas, yo lo he visto, más que todo es cargas muertas. Y habla un poco de las cargas dinámicas y vivas. Bueno, aquí fíjense, aquí está la carga móviles, etcétera, pero no les dice nada más, ¿no? Se dan cuenta que las cargas vivas está como a ustedes, su criterio, ¿no? Lo que ustedes han aprendido en puentes. Entonces, eso es tal vez lo variable que ustedes, cada uno de ustedes va a tener un diferente pensamiento cómo se hace la parte móvil, pero yo les voy a guiar con lo que tengo entendido de lo que es el HTOP, el LRFD. Les voy a decir cómo se modelan cuando tienes diferentes tipos de, o sea, la carga viva, cómo se modela en diferentes tipos de luces, ¿ya? Y eso habla muy claro el HTOP, o sea, no es al azar esto. Entonces, la simulación estructural, aquí, por ejemplo, les da una relación que también la vamos a ver. Yo tengo una guía de un ingeniero que también he visto que predimensiona lo que es el tema de este puente colgante. Y bueno, esta es una forma, el otro es otra. Si van a internet hay otras, o sea, para el predimensionamiento van a encontrar cientos de formas de hacer puentes colgantes y ¿cómo se llaman los otros? El otro proyecto que era atirantado. Entonces lo vamos a hacer algo así bonito, no se van a olvidar, ¿no? Vamos a hacerlo bien. Entonces, fíjense que es básicamente lo que han puesto en el programa. O sea, no es muy... solamente estamos poniendo por eso las cargas y analizando los resultados. Nada más. Entonces, básicamente ese es su proyecto. Puente atirantado. Fíjense. Vamos a utilizar nuevamente trechos rígidos, diagramas de rígidos de piso, consideración dinámica, consideración de cargas móviles. Entonces, esto es lo que tiene que tener su proyecto, ¿no? Eso es lo que es al alcance. Por eso les da, nuevamente, les da 2 proyectos. Bueno, solamente geometría, no se asusten, no es difícil este proyecto, pero cuando entramos a la teoría de cables, que es lo que la mayoría se pierde, está basado también en teoría energética y también lo que les he dicho también de la teoría de catenarias, ¿no? De cables catenarios, y hace asunciones para poder alcanzar un modelo relativamente fácil de analizar. Entonces, el tema de cables hay que verlo bien, ¿ya? Pero la modelación es básicamente bien sencillita porque vamos a utilizar solamente un predimensionamiento. Bueno, entonces la altura de la torre, el espaciamiento entre trechos, ¿no? Todo eso es un predimensionamiento que ustedes lo van a ver, que no va a ser tan difícil. Lo único difícil tal vez va a ser modelar este mensaje, o digo en el bridge, no hay más, ¿no? Es saber usar el programa. A eso nomás nos estamos rigiendo este proyecto. Entonces, fíjense que tienen la simulación, ahí está cómo se carga, y eso es todo. Aquí, estos carriles son bien importantes, ¿no? Eso lo vamos a hacer nosotros. Se puede hacer también en SAP esto, ya no tiene la opción. Aquí, por ejemplo, tenía el SAP 14, hasta el SAP 14 tenía una ventanita o una pestaña que llamaba Bridge, ¿no? Este Bridge podías poner modelos matemáticos de camiones, o sea, de autos. Para un puente, a ver, les hago recuerdo, los que han llevado ya para esforzado, teníamos un puente, digamos así, simplemente apoyado, con una luz de 30 a 40 metros, bueno, de 25 a 40 metros, dependiendo, bueno, la suerte, ¿no? De cómo les tocaba el proyecto de preesforzado. Entonces, cuando ustedes analizaban la carga viva, ¿cómo lo hacían? Tenían 3 formas, ¿no? Había carga equivalente, había teorema de Barré y tablas, ¿no? Y en función de eso definían lo que era el momento máximo, ¿no? Momento máximo. ¿Para qué nos servía el momento máximo? Para calcular los preesfuerzos, para calcular todo lo que es el tema de preesfuerzo, ¿no? Igual el cortante, teníamos
también teorema de Barré, tablas y ¿qué más he dicho? Y también la carga equivalente. Cuando era menor a 30 o mayor a 30 metros, generalmente era carga equivalente. ¿Qué más daba yo? Y eso era aquí ponías el tren, aquí el tren, aquí el tren, ¿no? Y hallabas la cortante máxima. En cambio, cuando era momento máximo, ponías aquí, aquí y aquí, ¿no? Y aunque no, miento. La carga equivalente era lo mismo aquí. Una carga aquí, una carga distribuida. Para cortante. El momento era así, ¿no ve? Una carga aquí y una carga distribuida y te da un momento máximo. Entonces tenías que verificar. Ahora, en los programas y también en la norma LRFD, te exige que hagas un análisis de, ¿cómo se llama esto? De, ¿cómo se llaman las cargas móviles? Se me ha volado el nombre, pero les voy a mostrar un ratito. Líneas de influencia. Se me ha ido, no me disculpar. Entonces, las líneas de influencia, el análisis de líneas de influencia es un requisito para hacer un análisis de cargas vivas. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer a poner las cargas vivas, vamos a nombrarle al programa, más que seguro, un tipo de apoyos. ¿No? Primero, tipo de apoyos, de dónde a dónde va a estar el carril, o sea, el carril, ¿qué se refiere carril? O sea, todo lo que se llama, entre comillas, carril es donde va a transitar la carga viva. ¿Verdad? Entonces, cuando, por ejemplo, este es un SAP relativamente nuevo, ¿verdad? Entonces yo tengo, por ejemplo, era una viga de hormigón reforzado esto. Fíjense que tiene 45 metros. No sé, 45 metros. Entonces aquí lo que hacíamos nosotros, bueno, lo que deberían hacer ustedes si quieren hacer vigas reforzadas, pero el RFD sí tienen que hacer lo que es el envolvente de momentos. Entonces, en el envolvente de momentos nosotros definimos una carga, primero el PADS, ¿no? Esto vamos a ver lo mismo aquí en el bridge, van a fijar que es más fácil. Solo teníamos un elemento ahí, entonces yo tengo un elemento, ¿no? Y después poner la carga, que aquí es un HL93 que tiene 3 cargas. Pone la carga distribuida sobre todo el tramo. Y fijarse cómo es el tema del envolvente de momentos, que es el HL93. Fíjense, esto en realidad no es un diagrama de momentos, sino es un envolvente de momentos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando hagamos conmigo en el bridge? Vamos a poner diferentes trenes de carga y vamos a ver el envolvente de momentos. Porque en este tipo de puentes, es como si analizaran una vía continua, digamos. 1, 2, 3. Entonces, lo más difícil en este tipo de puentes es el análisis justamente de líneas de influencia. Vamos a hacer el carril, o sea, como les digo, toda la parte de carga viva lo vamos a hacer recorrer a todo el tramo continuo y vamos a obtener lo que sería un envolvente de momentos. Fíjense cómo se ve esto, un envolvente de momentos, cuando, no tengo acá, mientras abre esto, un SAP 22. Cómo se ve un envolvente de momentos en un trecho que es hiperestático o ¿cómo se llama? Unas vías continuas, digamos, ¿no? Entonces, eso es la única dificultad en este puente. Igual con el tema del puente colgante, es igual. El análisis de carga viva es lo que más va a revisar el ingeniero de su proyecto. Bueno, al final se puede hacer también una simulación, que es muy interesante cómo se hace esto. Si yo tengo acá, por ejemplo, a ver, creo que tengo aquí una simulación. Entonces abre. A ver, creo que tengo acá.
tenía. Creo que lo tenía 2000. No, sí lo tenía aquí, chicos. Sí está aquí. Pero no me acuerdo dónde está. A ver, sí. Ahorita lo he abierto, pucha, es que no había dado dónde está. Se les quiero mostrar cómo debería verse lo que tienen que presentar también ustedes. Es una simulación de cómo se ve el puente, o sea, los momentos cuando pasan los autos. Sí. Es muy visual, por eso es que es genial el bridge, ¿no? Porque puede hacer un montón de modelamientos que son más reales. Entonces, fíjense. Entonces pasa el auto y fíjense los momentos, cómo es que varía, ¿no? Fíjense que si ustedes analizaran, digamos, un punto, vamos ahí, ¿no ve? Un punto, cualquiera. ¿Ve? Los momentos en esta que está en rojito, ¿no ve? Y uno está en azul, en rojo, etc. O sea, es como una cara puntual y esa cara puntual genera momentos. Pero esa cara puntual, una vez que se mueve, también se va moviendo los momentos. ¿Ve? Entonces, todo ese movimiento de momentos se le llama envolvente de carga o envolvente de momentos. Y ahorita lo vamos a ver conmigo cuando termine de abrir el SAP, cuando le dé la gana. Es que tarda mucho realmente el SAP 22 en abrir. Y ahorita cuando abra les voy a mostrar. ¿Ya? Entonces, acá, en este tipo de... Bueno, en el ejemplo que les da aquí, utiliza el HS 2544, que fíjense que es un vehículo estándar. ¿Ya? Es antiguita nomás esta guía, creo que tiene ya más de 10, 15 años. Entonces sí que fíjense que tienen un montón de cargas y tenemos que poner en diferentes situaciones, ¿no? Y eso nos va a proporcionar envolventes de momento diferentes, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver conmigo también, cómo se pone. Ahora, una vez que pongan la carga viva, ya lo demás ustedes lo saben. Toda la carga de viento, carga de sismo. La carga de sismo es la misma que van a, si quieren poner en Cochabamba, La Paz, ¿no? Santa Cruz, donde ustedes quieran. Entonces van a, pero acuérdense que en el ASHTO, que vamos a diseñar por ASHTO, se tiene una combinación que se llama evento extremo. Entonces, el evento extremo va a estar tanto para viento dinámico, pues uno, y el otro para sismo dinámico. Aquí ya no vamos a hablar de sismo estático, por si acaso. Solamente hablamos del sismo dinámico. Así que son dos eventos extremos que ustedes tienen que analizarlo independientemente de la carga viva y las cargas muertas. ¿Ya? Entonces, no se van a olvidar de esa parte. ¿Ya? El tema, yo tengo aquí creo a ver si está, ojalá por aquí el Churky, que alguna vez nos ha dado clases, ¿no? Yo cuando probaba con auxiliar Churky y tenía aquí a ver, no, ¿dónde está pues? Había una presentación, aquí está. Mientras tanto les muestro, esto es como una vía continua, fíjense. Pero esto es para un análisis de puente, pero igual la carga viva se va a desplazar de aquí hasta aquí y así. Fíjense cómo se ve la envolvente de momento. A ver, esto está corrido, está bien. Entonces, aquí tengo carga móvil, asfalto, pero creo que es este carril vehicular, dos carriles cargados.
Momentos. Entonces, aunque esto es cara bicular, sí, cara bicular. Entonces, no, tiene que ser carril de diseño. Un poquito. Ah, no, estos son caras puntuales, me estoy equivocando, me estoy equivocando. Cara móvil. Entonces, fíjense cómo es el diagrama de momentos. O sea, en realidad no es un diagrama, nuevamente. Pero lo que generan las cargas vivas en puentes se llaman envolventes de momento. Ah, ¿no? Eso no se va a olvidar. Eso lo vamos a ver también cuando hagamos en el puente grande. Apenas es la parte transversal de un puente, por si acaso. Esto apenas mide 8 metros. Y es como si estuviéramos analizando la carga. ¿Se acuerdan que para análisis de momentos positivos, momentos negativos en el apoyo externo, momento interno, nosotros lo relacionábamos isostáticamente? Pero en el acto del RFD te piden que hagas un análisis de líneas de influencia. Entonces, este análisis de líneas de influencia se hace generalmente en un programa estructural para calcular los momentos positivos, momentos negativos, así, pero dando situaciones a un evento donde hay un momento máximo. Por ejemplo, aquí el momento máximo, fíjense, pasaba a 0.95 metros. Entonces, ahí tienen que cargar sus cargas, digamos, de tándem, ¿no? De un carril cargado, dos carriles. Esto era para dos vías nomás, ¿no? Les voy a dar un ejemplo chiquito para que ustedes ya recuerden un poquito de lo que hemos hecho en Pressfall y también lo que hemos hecho en puentes, ¿no? Los que han aprobado. Y lo vamos a hacer un poquito diferente ahora para el análisis de cargas vivas, pero es lo mismo. Bueno, esa idea quiero que tengan con estos ejemplos pequeños. Cuando veamos cargas, estos momentos, ¿qué les he dicho? Estados de carga, o no estados de carga, perdón, envolventes de momentos, envolventes de cortantes. Fíjense cómo son los envolventes de cortantes. ¿Ya? Entonces, cuando veamos estas cositas, acuérdense que estamos hablando de cargas que van de aquí para allá y hay que agarrar el máximo en cierto punto. Entonces, es para que no se olviden. Y aquí está lo que les decía, cuando analicemos ahora, ni siquiera hay que analizar, hay que mostrarles nomás a lo que es el tema de los eventos extremos. Estos son, por ejemplo, acá. Entonces vamos a verificar, ni siquiera, no tenemos que, digo, creo que hay una verificación de flexión, de que es límite de servicio nomás. Y este límite de servicio lo verificamos solamente para la deflexión del tablero, ni siquiera de los componentes, porque en sí hay un montón, les digo, es que realmente es mucho el RFD para el tema de servicio, porque verificamos deflexiones, curvaturas, ¿qué más verificamos? Servicialidad. Para preesforzado verificamos lo que serían los momentos últimos, no momentos últimos, momentos de diseño, se verifica con esto, de servicio, no se diseña con fractura. Y fatiga, generalmente fractura o fractura, se diseña con combinaciones de carga mayoradas, ¿no? O, bueno, este por ejemplo solamente es para diseño, ¿no? Y esto no lo vamos a ver, a diferencia del primer proyecto, ¿no? Cuando teníamos mayoración de cargas, sí o sí teníamos que llevar a un estado límite de fatiga o fractura. Bueno, en este caso, fatiga nada que ver con estructuras, solamente se lleva fractura. Fatiga se refiere más que todo a cargas vivas, y eso lo vamos a ver después. Pero, o si está aquí por si acaso, ¿no? Pero diseño no vamos a hacer, ¿ya? Entonces tampoco a la resistencia. Esta resistencia generalmente igual es para diseño, ¿ya? Pero más que todo para componentes como las losas, los elementos pequeños, ¿no? Este estado límite de fractura se lleva más que todo para componentes ya más combinadas, ¿no? O sea, si unes tal cosa con el tablero, tienes que verificar, o sea, hay un montón de verificaciones que no la vamos a hacer. Entonces, solamente vamos a analizar la deflexión de la, del tablero, y
del tablero y el estado límite extremo con el viento y el sismo, nada más. Y eso tiene que mostrarle. O sea, ni siquiera tiene que diseñar, solamente es en el bridge tiene, por si acaso, tiene para seleccionar los estados límite de servicio, fractura, resistencia, todo, automáticamente. Entonces, lo único que tienen que hacer es clic, 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 y ya, les va a mostrar los estados límite. Entonces, aquí creo que estas combinaciones, ojalá que esté aquí. A ver, estándar. Ahí está, esto es lo que quería decir. Entonces, aquí tenemos todos los estados de carga del LRFD. Y en servicio solamente vamos a ver uno. Tal vez el 2, tal vez, les digo, tal vez, porque tenemos viento. Aquí también es viento. Y fíjense, la fatiga solamente son cargas vivas. Y aquí ni siquiera está. No, aquí están los eventos extremos, 1 y 2. Entonces, para el 1 y 2 vamos a analizar lo que sería. Aunque miento, en servicio solamente vamos a hacer servicio 1, porque el servicio 2 es para un viento no extremo como el que vamos a componer ahorita. Solo vamos a tener servicio 1, evento extremo 1, tal vez evento extremo 2, a ver, earthquake, wind, tal vez solamente el 1. Eso lo voy a revisar bien. Va a estar entre el evento extremo 1, servicio 1 y uno de estos dos va a estar. ¿Ya? Eso lo voy a revisar bien. Pero solamente hay que mostrar nuevamente, solamente hay que mostrar esos datos. No hay que diseñar, no hay que hacer nada. Entonces ahí tienen su factor de multipresencia, eso es bien importante para el LFD. Esto también lo va a hacer automáticamente el programa cuando tienes 1, 2, 3, 4 carriles cargados. O sea, la calibración estadística que hace el programa, ¿ya? Es que va a calcular el momento máximo en función a cuántos carriles estás cargando. Esto es importante. Y sería todo. Entonces ya lo han aprendido esto en puentes, que son las líneas de influencia para tramos continuos. Acuérdense que las líneas de influencia a tramos continuos se ven parabólicos, ¿ya? Así, chicos. Entonces eso sería con respecto a todo lo que es la carga viva. Eso es lo que vamos a hacer conmigo desde mañana. Y a ver, pueden estar viendo esto, por ejemplo, lo que vamos a hacer mañana. Vamos a determinar la flecha en función a la longitud. Así nomás es. Fíjense, aquí van a poner la luz de arco, la que ustedes tienen en su proyecto, o 250, por ejemplo. Entonces te va a dar un rango de flecha. 1 a 4 de 5 y 1 de 6 con respecto a la longitud. La flecha va a estar en función desde su base hasta acá. Entonces este va a ser su flecha. ¿Ya? Y ustedes tienen que poner uno de estos dos, ¿no? Cualquiera de esos dos. Sí, esos dos. Poner la flecha que esté entre esos dos, digamos que yo pongo 45, ¿no? Y la operación de péndulas, por si acaso, esto es cuando tienen de esta forma, ¿no? Pues son más que todo columnas o péndulas, no tienen la opción de hacerlo así como que, sí, ¿no? Bueno, sí tendrían, pero no sé, tal vez a un arquitecto loco que se le ocurra hacer eso, pero por lo menos ahora todos son así, ¿no? Son columnas nomás. Tiene que también tener, por si acaso, un arrastramiento acá, porque si ustedes lo ven así 3D, ¿no? Aquí está el otro arco, va a estar así, tiene que tener cierto arrastramiento a cierta longitud para que no sufra pandeo, digamos. Eso lo vamos a ver también conmigo. Entonces, seleccionar el número de péndulas de 5 a 10, número de desplazamientos. Todo esto vamos a verlo con calma, bueno. Pero quería por lo menos ya darles el pantallazo de lo que vamos a ver mañana. Y estén por favor todos ya instalándose. Me gustaría mucho que ustedes vengan mañana, vean el video, les paso el video y hagan. Para que el día siguiente que seguimos haciendo tengan ya dudas, ¿no? Porque la cosa haciendo y después tienen dudas, ¿no? Siempre es así. Entonces, vean viendo este cosito y vamos a ver también de dónde sale este teoría de pandeo, que sale de este librito de acá, en realidad del handbook. Así que el handbook tenemos aquí los puentes arco y de aquí básicamente se ha copiado la descripción. La descripción es una casi
no es copia fiel, pero es como el aporte que he hecho en la descripción es traducir esto, ¿ya? Entonces, tienen bastante información en el handbook. Esto les voy a pasar ahorita, también lo voy a dejar en la descripción del video. Y todo lo que está aquí les voy a explicar paso a pasito. Bueno, hasta llegar hasta acá, hasta este Q, bueno, el buckling que les decía, ¿no? El pandeo de un eh, justamente de un arco, ¿no? Y así, chicos, la erección, no, para nada, es como que muy complicado. Por eso dice, ese tema de la ejecución de la erección del puente realmente tiene un montón de bibliografías. Si tiene otras cosas, pues les estoy diciendo referencias, vayan a averiguar. Igual para cables de suspensión, aquí está el puente de suspensión, que son los puentes atirantados y los colgantes, ¿no? Chicos, no sé si tienen preguntas de su proyecto, algunos tal vez sí están haciendo, otros también recién van a empezar, y no sé si tienen alguna duda antes de irnos, ¿ya? Porque solamente era una introducción, que tengan la planilla, que todos estén instalados bien el CS Bridge para mañana, y ¿qué más? Lean este libro que les va a pasar, es muy bueno, el Handbook. Y con respecto al LFD, fíjense que, bueno, aparte del Arcrips no habla mucho, solamente es esto y esto, ¿ya? Y esto les voy a dar una resumida de lo que dice el Lashto, ¿no? Pero no dice mucho, la verdad, ¿no? Entonces, chicos, sí, no sé si tienen preguntas antes de irnos. Auxi, mañana, ¿a qué hora vamos a pasar? A ver, mañana tengo media horita que estar con los de Metálicas, de 8 y media voy a estar. Después de eso voy a estar con ustedes. Hasta que acabemos por lo menos un puente. Sí o sí tenemos que acabar mañana un puente. Y pasado podemos hacer otro. Si todos los días que pueda, en las noches, vamos a hacer un puente. Sí o sí, porque eh, si no les va a faltar el tiempo. ¿Ya? ¿Qué dices, Meli? Ah, una pregunta capciosa. Incluso, no sé si has visto, Meli, eh, en la descripción, ¿listo? Cuando habla de trechos rígidos, te vas a fijar todo lo que dice. Y buena pregunta, porque es eso que siempre pregunto eso. Mira, esto es lo que generalmente está en todos sus resúmenes de proyectos. Fenómeno que influye la estructura, transición de esfuerzos, vigas rigidizantes, cables, bueno, eso es para cables o torres. Conectados todos entre ellos, proporcionando una rigidez infinita, generando partes indeformables, se les denomina trechos rígidos. Entonces, cuando se refiere a trechos rígidos, no sé si te has fijado, en el SAP, dibujamos algo así, hagamos un besito. No rojo, a ver, mejor en blanco. Eh, ya, una viga, una columna. Entonces, si ustedes lo extruyen, se ve así más o menos, ¿no? Entonces, todos sabemos teoría de elementos finitos, por lo menos la base. Sabemos que los programas lo ven esas estructuras como líneas y puntos, ¿no? Digamos que aquí está la final de la viga, aquí está la final de la columna, así. Entonces, ¿qué es lo que hace el programa? Analiza los momentos. A partir de esto, digamos, si tú le pones una cara aquí, por ejemplo, el diagrama de momentos seguramente va a ser así, ¿no? Así, 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 ¿no? Digamos. ¿Qué es lo que haces con trechos rígidos? Que está diciendo que corte por alguna forma donde está extruido. ¿Sí?
y solo analice las caras, a partir de las caras. ¿Y sabes cómo se ve eso en el SAP? Se ve como si fuera así, se marca el negrito, un extra negrito, digamos. Y eso ustedes hemos hecho con ustedes el offset en offset 9, rigid 0.5 a 0.8 para el millón armado. Entonces, estos trechos rígidos hacen que esto sea perfectamente rígido acá, ¿no? Estos de acá, estos 4 puntos. O sea, al momento que ustedes deformen esto, por un momento, esto se va a deformar. Ay, de otro color. Se va a deformar así, ¿no? Entonces va a ser así la deformación a partir de este punto. Estoy exagerando un poco, ¿no? Eso básicamente son para un programa, ¿no? Entonces, cuando haces tú trechos rígidos, en realidad le estás dando un modelamiento un poco más real, porque en realidad lo que hace el programa automáticamente es darle una rigidez, pero a una distancia predeterminada, por decirlo. No te lo hace automáticamente, o sea, no te lo define así, ¿cómo decirte? Como ahorita lo estamos definiendo nosotros, justamente en las caras, ¿no? Y aparte que podemos quitarle rigidez a esto, como les he dicho. Una unión no es necesariamente siempre perfectamente empotrada. Acuérdense que en hiperestática hacíamos esto, ¿no? Esto era en teoría infinitamente rígido. Aquí y aquí. Entonces, no importaba si le ponías 1.000.000 de toneladas, esto nunca se va a deformar, se va a hacer así, ¿no? Al final. Entonces, eso se refiere con momentos de empotramiento perfecto, que tienen aquí su trecho infinitamente rígido, ¿no? Entonces en los programas se puede quitar cierta rigidez a estos trechos y eso es básicamente lo que está diciendo, ¿ya? Léelo, también está aquí en el tema de, no sé si aquí lo dice, a ver, vamos a ver, proyecto 1. Lo voy a pausar, pero es que... Si te gustó el video, dale un me gusta, comparte y suscríbete a mi canal para muchos más videos de ingeniería civil. Hasta pronto.